Y después cuando se conecten arreglamos para la que viene. Exactamente. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser relacionado al análisis, a la introducción del análisis del comportamiento organizacional. Siempre, a ver, cuando pensemos en estos temas hay que pensar la organización, sea cual sea, en una relación dinámica, nunca estática, con la sociedad y la organización. Eso es fundamental para pensar las organizaciones. El tema de cómo se interrelacionan ambos conceptos. Ustedes vieron que la semana pasada trabajamos componentes de la organización más relacionados a la misión, la visión y el valor. Bueno, pudieron más o menos acceder a eso bien. Hoy estas clases igual no son teóricas, o sea que los voy a hacer hablar. No es que les tomo la clase, pero sí está bueno el ida y vuelta para saber lo que se comprendió, lo que no se comprendió, para poder seguir avanzando. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Decía, bueno, les preparé como siempre un Power como para que sea más, que sea Hola. más... Hola, ¿cómo estás Alejandro? Hola, Ale. ¿Cómo les va? Bien. Tuve Perdón la problemas demora, con... pero estaba tratando de entrar con el otro link y era No, vos sabés imposible. que le Me equivoqué. contaba a Mariana que yo siempre me conecto un rato antes por cualquier eventualidad. Y no sé qué pasó, si cometí un error, no sé, porque es de la cuenta de ABC, algo hice mal, que no pude entrar. Yo quedaba como que esperando a que el hospedador iniciara la sección. Entonces armé otra reunión y bueno, por suerte Mariana te pudo avisar. Voy a pasar a compartirles pantallas y a comenzar con la clase de hoy. Ale, ¿vos podrás, por favor, desconectar el audio? Hola, buenas tardes, ahora te veo. Vamos a pasar a compartir pantalla. Muy bien. Un segundito que... quiero hacerlo. Ahí se está viendo, ¿no es cierto? Pero no se ve en pantalla completa. Ahora sí. Bueno, me lo voy a correr para acá si en la grabación queda bien. Hoy lo que vamos a ver, estamos todavía en la unidad 1, nos falta ver otro tema más, variables de estudios del comportamiento organizacional. Este es el tema que tenemos para hoy. El concepto comportamiento organizacional es un concepto claramente desde la sociología. Nosotros, acuérdense que cuando analizamos las organizaciones lo analizamos desde un punto de vista sociológico. Por ahí no nos va a interesar otras cuestiones que yo luego les voy a marcar, que sí están más marcadas en el libro, más relacionadas a la administración de la empresa, o mirar a la organización solamente desde el punto de vista empresarial. Nosotros tenemos una mirada más amplia, especialmente en esta materia, porque está relacionada a una carrera de gestión ambiental. Entonces ustedes tienen que poder analizar organizaciones más allá de una empresa. Tienen que poder analizar organizaciones desde otro punto de vista. Entonces, este comportamiento organizacional como concepto, como campo de estudio, lo que analiza es qué hacen las personas dentro de las organizaciones y cómo esta acción repercute su conducta en la dinámica y forma de equilibrar el trabajo. Esto es muy importante porque volvemos a lo que yo les había marcado en la clase anterior. Existe, y era lo que comentábamos antes con Mariana, existe una relación muy fuerte, indisoluble, dinámica entre la organización y la sociedad. No podemos pensar en nuestra sociedad actual
una sociedad contemporánea sin organizaciones y cada vez más complejas y más especializadas. Ni tampoco pensar organizaciones sin la sociedad. Van unidas, por eso es que ustedes van a ver que más adelante vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, cómo se relaciona una con la otra, y en esta dinámica y en esta forma de trabajo se va desarrollando la organización, el individuo y la sociedad, porque también es como si esto lo tuviéramos que mirar desde tres planos diferentes. ¿Se entiende esto? Que vamos desde lo social, desde lo más macro, a lo meso, que sería la organización, a lo micro, que sería el individuo o el sujeto que compone esa organización. Nosotros quizás la miraríamos desde una afuera, pero no los quiero complicar, sino que entendamos cómo funciona y para qué sirve el análisis del comportamiento organizacional. Porque si no uno, a ver, desde el lenguaje común o desde la mirada no tan técnica, porque acá lo que usamos es lenguaje técnico, porque es dentro de un campo de la ciencia, comportamiento organizacional no significa cómo se comportan las personas dentro de una organización. Es mucho más complejo que eso. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Y por eso nos dice que en el crecimiento y en la búsqueda de objetivos y metas personales y profesionales se van interrelacionando, cambiando y dinamizando en su conjunto, tanto el sujeto que está en la organización como la organización en sí, como lo que pasa en la sociedad. Entonces, este concepto, primero, es multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Esto yo luego, si quieren, más allá del video, les subo el power si les interesa. Multidisciplinario quiere decir que cuando hagamos un análisis de una organización, no lo vamos a hacer desde un solo aspecto, ni desde un solo lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos contrataran para trabajar en equipo, entonces yo lo haría como socióloga desde un lugar. Ustedes, como técnicos de gestión ambiental, desde el otro. Un psicólogo laboral nos podría aportar otra mirada. Entonces diría, ¿pero cómo? ¿Miramos todos de diferentes lugares? Sí, claramente, porque es así cuando se realizan estos análisis, que en realidad las ciencias sociales especialmente, en este último tiempo, en la mayoría de los campos, se utiliza esta forma de analizar la realidad. No se mira desde un solo espacio. Por ejemplo, en los grupos de investigaciones, yo trabajo en un grupo de investigación relacionando asuntos marítimos y hay historiadores, sociólogos, sociólogas, economistas, una licenciada en comunicación, una psicóloga, o sea, desde muchísimos lugares miramos todos a las cuestiones, a las problemáticas portuarias y marítimas, y eso enriquece. Luego acá, esto lo van a encontrar todo, yo luego se los voy a subir en el primer capítulo de Krieger, que es el libro con el que vamos a trabajar en varios de nuestras unidades. Krieger es un profesor economista argentino que es uno de los especialistas en todo lo que tiene que ver en análisis organizacional. Y yo luego les voy a subir al Drive el texto para que nos quede como forma de consulta para poder trabajar. Y él dice Perdón, discúlpame que te interrumpo, Gabriela. Te hago una pregunta referente a eso y al texto que nos había subido la semana anterior. Que una de las cosas que ponías, que era la sociología, cuál era, digamos, el alcance que tenía adentro de, siempre hablando de lo que era una empresa, por ahí por lo general, que era la parte objetiva
a resolución de conflictos, por lo que entendí, y que las herramientas las aportaba el psicólogo o un grupo, algo así decía. O sea, que también trabajan como en conjunto. El texto, a ver, el texto, el último que te subí o el anterior. El anterior. El anterior, sí. Exacto. Porque ese texto es la introducción a un libro. Hay sociólogos que se dedican solamente a hacer análisis organizacional como objeto de estudio. Casi siempre se trabaja así, de esta manera, multidisciplinario. Porque, a ver, en las organizaciones hay temas que son muy relacionados a lo que tiene que ver con psicología, lo que les decía recién, por ejemplo, el desarrollo de uno de los problemas que existen, por ejemplo, en las empresas multinacionales, a nivel de la jerarquía, ¿no? Tiene que ver con la falta de comunicación o la imposibilidad de comunicación de quienes están en los cargos más altos. Y esto es un grave problema en el liderazgo de las organizaciones, porque si quien tiene que llevar adelante un liderazgo tiene mucho conocimiento técnico, porque evidentemente si llegó hasta ese lugar es porque conoce bien el área de producción de esa empresa, ¿no es cierto? Pero no tiene habilidades comunicacionales. Cuando sos un líder o tenés que llevar adelante en una función gerencial de dirección, tenés que saber comunicar. Entonces ahí las herramientas nos las daría seguramente más un psicólogo social. En cambio, cuando el problema se da entre departamentos y que hay problemas, bueno, por ahí un sociólogo seguramente tendrá más herramientas para poder analizarlo. Entonces sí, claramente es como vos decís. Cuando dice representa un modo para promover la transmisión de ideas, significa que cuando nosotros analizamos, no solamente decimos, bueno, acá pasa esto o lo otro, sino estamos representando qué es lo que esta organización pretende comunicar. El comunicar para la organización es sumamente importante y es una de las funciones. Acuérdense que acá, vuelvo a insistir en lo mismo y lo voy a decir un montón de veces, tomamos el concepto de organización en un sentido amplio. No hablamos solamente desde una organización empresarial. Otra de las cosas importantes que este autor señala es que el comportamiento organizacional como concepto de análisis constituye un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un análisis sobre alguno de los aspectos de la realidad y decimos esto está funcionando de esta manera o no, al momento de decirlo, al momento de explayarnos, intervenimos en la realidad para que eso cambie. Esto no lo voy a profundizar, pero está sumamente estudiado y muchas veces se las llama profecías autocumplidas, porque en realidad cuando queremos que algo cambie, hay muchos autores que dicen que se utilizan, por ejemplo, en los medios, decir, va a subir la bolsa. Y objetivamente no había ningún parámetro para decir la bolsa de valores, ¿no? Para que eso sucediera. Pero el hecho de decirlo hace que los demás hagan un montón de acciones para que termine subiendo. Por eso el autor nos está hablando de retroalimentación. Como otra forma también de identificar y entender cómo influyen los valores relacionados con el trabajo en las decisiones de la organización. Ahora yo les pregunto a ustedes, con respecto a lo que pudieron leer o lo que pudimos hablar y lo que se acuerden. ¿Qué significaba dentro de una organización el tema del valor como concepto?
¿Se acuerdan? No los quiero sorprender ni quiero... cuando hablábamos de misión, visión y valor. Los valores dentro de la cultura organizacional. ¿Qué significa? ¿Qué son? No importa, si no lo refresco, me viene bien para... Los valores... Puede ser que hacía referencia a aquellas creencias de la organización. Muy bien. Está relacionado a eso y a cómo la organización pretende mostrarse hacia afuera. ¿Qué es lo importante para esa organización? ¿Qué es lo que representa esa organización para el afuera? También para el adentro, por supuesto que tiene que haber una interrelación, pero los valores es cómo se planta esa organización frente a determinada problemática o frente a determinado producto o frente al tipo de organización que estemos analizando. Me quiero detener en esto porque es importante. Por ejemplo, si nosotros tomáramos alguna ONG relacionada al medio ambiente, ¿qué valores les parece a ustedes que serían los que esta ONG puede representar? Calculo que, bueno, igualmente dependiendo, ¿no? El punto de Por vista ejemplo, de esa bueno, a ver, voy a ser más específica. Bueno, una que conocemos todos, no sé, Greenpeace. Bueno, ellos por ahí tienen el valor puesto a la protección, en realidad. Todas las protecciones que creen en ¿Protección riesgo de qué? de especies, Muy bien. básicamente. Básicamente, exactamente. Eso es importante. Que después pase o no pase, a ver, o que después esos valores sean o no, lo analizaremos, ¿no? Porque no es que siempre vamos a tomar, es como si yo dijera, yo soy así, asá, y ustedes me dirán, no, pará, Gaby, vos decís que sos así, asá, qué sé yo, pero nosotros vamos a ver si vos sos así o así. Pero para nosotros, desde una perspectiva, desde afuera, ustedes acuérdense que acá estamos analizando organizaciones. Entonces, vamos a ver si eso se condice con la realidad, porque van a ver que después muchas veces pasa de que una organización dice que respeta el medio ambiente, que realiza, ¿qué es la responsabilidad social empresarial? Lo tienen como un valor, pero en realidad, ¿es eso o es me presento de una forma en la sociedad? Bueno, no lo sé, pero esto es lo que nosotros vamos a ir averiguando y pensando, y por eso es importante, o sea, para nosotros hacer análisis de comportamiento organizacional, para identificar, entender cómo influyen estos valores relacionados con el trabajo en las decisiones de la organización. Y luego analizaremos, pero para nosotros es importante conocerlos, poder identificarlos y entenderlos, y ver de qué manera funcionan. Un segundito, por favor. Chicos, ¿pueden hablar más despacio, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nair? Muy bien, disculpe la demora, recién terminé de Está trabajar. más que disculpada. Que inclusive acordamos en que a partir de la próxima clase, bueno, acordamos Mariana y yo. Perfecto, Marian sabe todo. Muy Sí, democráticamente. muy democráticamente. ¿Cómo tiene que ser la vida? Exactamente, acordamos de que vamos a empezar más o menos a las 18, así vos te incorporás a las 18:05, 18:10,
y no te perdes la mitad de la clase, y nosotras también, porque una reunión de Zoom de 2 horas es eterna, no se banca. Entonces, para que sea más dinámica, y nos beneficiamos, porque también es buenísimo hacerlo, cuantos más podamos, mejor. Bien. Es un ganar-ganar. Ganar-ganar. Sí, la verdad es que sí, yo me quedo tranquila, porque bueno, 5:30 no puedo cortar la clase, sigo dando clases. No es la idea. Así que, y a ver, la realidad es que hay que, los que somos docentes y también nos toca ser estudiantes, sabemos que llega un momento que es insostenible. Ya 1 hora y media es un montón, muchísimo más 2 horas. Así que bueno, esa es la decisión que tomamos y creo que está más que bien. Porque aparte es una materia que vamos a tener sincrónica siempre. Entonces, creo que está más que justificado. Muchas gracias. No, por nada, Nair. El otro punto que veíamos que es importante, estamos hablando, Nair, luego lo vas a ver en el video, sobre cuál es la importancia de hacer el análisis de la organización desde el comportamiento organizacional. Todo esto está grabado, así que luego, en principio, si querés, lo vas a tener. Y la guía para aplicar métodos y tecnología que faciliten la toma de decisiones. Claramente, justamente si analizamos, van a ver después, cuando hacemos nuestro análisis de comportamiento organizacional, el tema de las tecnologías en las organizaciones es sumamente importante. Ahora bien, esto quiero pararme otra vez, lo mismo que con los valores. ¿Qué entendemos por tecnología? Porque todos estos conceptos que parecen tan simples, no tienen nada de simple. Entonces, porque ustedes me dirían, a ver, profe, entonces podemos analizar solamente organizaciones que usen tecnología. Y la tecnología no siempre tiene que ver con aparatos tecnológicos, sino que la tecnología puede estar incorporada en el proceso de conocimiento, en la forma de hacer, en la forma de intervenir dentro de una problemática. Entonces es un concepto amplio también el que tenemos, ¿bien? Y la última parte es la alternativa para analizar el desempeño de los diferentes niveles de la organización. Un poco lo que hablábamos al principio. Acuérdense que cuando nosotros analizamos, lo vuelvo a repetir, pero nunca está de más, las organizaciones lo hacemos no solamente pensando en la organización desde la misma organización, como si la aisláramos de todo. La analizamos en un contexto. Y esa organización contenida, o sea, que contiene, mejor dicho, individuos que cumplen diferentes funciones, que tienen diferentes cargos, según el tipo de organización que sea. Todo eso lo vamos a ver en nuestro análisis. Entonces, a ver, justamente lo que hablábamos recién, estos niveles del análisis del comportamiento organizacional están acá señalados. Nivel de individuos, nivel de grupos y de equipos, fíjense que están separados, pero eso ya lo explicamos por qué. Y nivel, bueno, acá me equivoqué, de sistema organizacional, no sé sistema, de sistema. ¿Bien? En esos 3 niveles nosotros nos manejamos cuando analizamos las organizaciones. Cuando hablamos de contexto, para nosotros es sumamente importante porque estamos diciendo cómo el contexto influye de una forma importante en nuestro análisis de la organización, y son muchas las variables que se van a tener en cuenta
al momento del análisis del contexto. Nosotras acá, a ver, vamos a mencionar y voy a trabajar algunas que son como, y en realidad es el esquema que utiliza Krieger para analizar las organizaciones. Yo les decía hoy más temprano que Krieger es justamente el texto, yo se los voy a subir cuando suba el trabajo. Es uno de los textos, es simple para entenderlo, y en el manual lo vamos a ir trabajando en diferentes oportunidades. Entonces él dice que la pluralidad de este enfoque, donde se ponen en juego un montón de variables, lo que nos permite conocer son los elementos estratégicos que inciden de manera directa e indirecta dentro de la organización. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar sería el entorno externo, el entorno de tarea y el entorno interno. A partir de todo eso, que no es algo que vamos a hacer, no se asusten, no es que vamos a nosotros, pero sí lo tienen que saber. No les voy a pedir que agarren una organización y analicen todos estos aspectos, pero quizás sí que elijan una organización y digan, bueno, del entorno externo, elijan alguno del que ahora los vamos a ver y señalen cómo se realiza en esa organización, porque ya les digo, nosotros cuando trabajemos, y especialmente cuando ustedes elijan organizaciones, en lo posible yo les pediría que estuvieran relacionadas al tema que ustedes trabajan en esta carrera, pero no es excluyente, ustedes pueden elegir la organización que quieran analizar. Dentro del entorno externo, se entiende lo que es el entorno externo, es lo que está por fuera, pero relacionado a la organización. Cuando decimos aspectos socioculturales, estamos hablando de factores demográficos, estructura de edad, distribución y composición étnica, y él señala algunas otras variables. Ahí es importante tener en cuenta cómo, perdón por todo, se escucha mucho ruido, acá hay mucha gente en mi casa, perdón, ¿no? Cómo estos aspectos socioculturales cambian el tipo de organización. A ver, esto quiere decir que aunque, por ejemplo, analicemos una organización, una multinacional que tenga locales en diferentes países, el aspecto sociocultural va a cambiar y entonces esa organización, por más que tenga no, al revés. Están pasando tantas cosas acá que no puedo. Perdón. La organización, aunque tenga diferentes espacios donde se desarrolle y tenga un solo manual de procedimientos, la forma en que se desarrolle esa organización va a estar influida por los aspectos socioculturales. Por ejemplo, algo que McDonald's tiene muchísimos, por supuesto, está en casi todos los países del mundo. Y si fuéramos, no porque yo haya viajado, sino porque nos contó una profesora de antropología, ella nos contaba que, bueno, justamente estaba en un país árabe, y dice, uno pensaría en McDonald's, o sea, claramente en una organización capitalista y donde es muy clara la manera que tienen de trabajar y qué sé yo. Y sin embargo, dice, cuando estás en un McDonald's dentro de un país árabe, no cambia en nada. Ella pensaba que iba a poder decir, bueno, me saco, porque, o sea, ella nos contaba que cuando estaban en ciertos lugares, sí o sí tenían que ir con las remeras manga larga, aunque sea mucho calor,
o de repente con cierto tipo de ropa que nosotros, por supuesto, ya no usaba, siendo una antropóloga, o sea, posiciónense. Si hay algo que son súper militantes son los antropólogos, porque o sea, es un métier el tema de analizar las culturas, y bueno, nos decía realmente, o sea, ahí te das cuenta cómo estos aspectos socioculturales impactan en la organización, más allá de lo que uno pensaría a simple vista. Diría, no, McDonald's es igual en todos lados y tienen como una franquicia, y no es así. Los aspectos Perdón, profe, una pregunta. ¿Ella iba como turista o ella estaba trabajando ahí? No, iba como turista. Incluso como turista había que acatarse a las normas de esa sociedad. Sí. Eso es lo ¿Qué que porque si vos no las conocés, caes ahí y vas re mal. Mal. Lo que pasa es que es impresionante. Bueno, a mí eso sí me pasó una vez. Yo pude viajar una sola vez y creo que en estos, como estamos a Roma, y tomamos un tren y subimos y creíamos que nos iban a cobrar porque en otros trenes había pasado eso, que te subías y te cobraban en el mismo tren. Y subimos a un tren y nadie nos cobró. Y bajamos y nos pedían el ticket. Dice, pero ustedes viajaron sin pagar. Digo, pero estábamos esperando. O sea, en otros trenes ese era así. Me dice, no, pero usted tenía que saberlo. Digo, pero ¿cómo? Bueno, la cosa es que no nos cobraron la multa, por supuesto que nos cobraron, pero la idea de eso, y estaba en Italia, imagínense en un país árabe, siendo mujer. No creo. Aparte que también la barrera del idioma, ¿no? A menos que uno lo maneje bien o tenga otros idiomas y haya inglés, pero a veces, bueno, eso de asumir que ya lo tenés que saber es un bajón porque puede suceder una situación como usted y es una situación incómoda, te podrían haber cobrado una multa tranquilamente. Me cobraban 200 y pico de euros, yo pues ya lloraba, porque de verdad, o sea, y salía, no sé si era 8 euros cada uno, una cosa así, y lo habíamos, y no sabíamos, y bueno. Después, dentro del entorno externo, algo que es muy importante para la organización es todo lo que tiene que ver con los aspectos políticos legales. Las organizaciones, sean del tipo que sea, aún una sociedad de fomento, un club de barrio, alguna política legal tienen, porque justamente, a no ser que sea algo muy que no tenga una cuestión, o sea, de representación legal, ahí no, por supuesto. Si se juntan como nos juntamos nosotros, los familiares del repunte, no tenemos ninguna cuestión legal porque no somos una ONG. Pero si fuéramos una ONG, sí tendríamos todo esto. Nos cabería, como dicen los abogados, las generales de la ley. Los aspectos tecnológicos y globales, claramente es algo que no necesita demasiada explicación, cómo afectan a la organización. ¿Por qué? Si es una organización empresarial y no tiene en cuenta lo que yo les decía, lo del ciclo tecnológico, o sea, están perdidos. ¿Por qué? Porque hay un ciclo tecnológico donde dice que uno lucha en un primer momento por un producto para ocupar entre varios, para ocupar alguno de los primeros o segundos lugares. Muchas veces se lucha mucho por el segundo lugar. Hay marcas que están directamente salen a luchar por un segundo lugar. Por ejemplo, ¿cuál sería la más clásica? Y Coca-Cola. Pepsi, Coca. Y sí, claro, exacto. Entonces, a ver, ¿quién viene por el tercero? Ese lugar es importantísimo. ¿Por qué? Porque, claro, Maná. Y si estuviéramos, hay en un lugar... Perdón, me tenté. No, pero está bien, es perfecto.
Pero ellos, si yo hablara con alguien de Manaos, seguramente que me diría, Gaby, nosotros vamos por ese tercer lugar, porque compite con Club, compite con Goliat, compite, y fíjense que dijimos Manaos. Algo, esto sí es de marketing, nosotros no lo vemos, pero se los digo, las empresas tienen como, cuando hacen marketing, algo relacionado a lo que nosotros tenemos en la mente. Que nos salga, por ejemplo, a Mariana y a mí la misma marca pensando en un segundo lugar, quiere decir que ellos hicieron bien el trabajo, porque no recordamos muchas más. Súper interesante eso. El lugar que se ocupa en la góndola, la posición, no es casualidad que los precios cuidados estén abajo del todo, que los pongan abajo. ¿Por qué? Porque los lugares en las góndolas también tienen eso. Los espacios, eso bueno, eso sí que es claramente sociológico, cómo se distribuye el espacio, está pensado también. La forma de circulación dentro de un espacio comercial está tremendamente pensada y analizada. No, nada es al azar. La distribución de los colores. Estás muteada, Mariana. Ahí está. A mí lo que me impresiona es saber el tema de decir, no sé, me gustó el Clio, por decir, y nunca viste un Clio, y a partir de que dijiste la marca, ves 20.500 Clios por día. Es increíble como uno cuando dice en ese ejemplo, ¿no? Algo es después frecuente verlo, escucharlo. Bueno, eso es así. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo perdón que, y díganme si acá no lo dije, porque como doy sociología para de las organizaciones en dos carreras distintas, a veces digo, vieron como les dije, y capaz que lo dije en la otra carrera y no en esta, bueno, díganme, pero si no lo dije, pero cuando doy ese ejemplo de lo que quiere significar un producto y lo que representa. El auto deportivo está pensado para tal segmento y se representa con ciertas cuestiones, los perfumes también, la ropa, bien. Eso está sumamente pensado y cuando, a ver, una organización empresarial quiere desarrollarse acá, dentro del aspecto global y el aspecto tecnológico, cuando ellos desarrollan un producto ya están pensando en cuál es el que va a seguir porque saben que justamente este ciclo tecnológico tiene, lo que les decía y no les terminé de contar, este momento de pelea entre los distintos productos en el mercado que ofrecen lo mismo, otro momento donde se posiciona este producto, pero esto no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los que quedaron ahí en el medio hacen un cambio y se vuelven a posicionar arriba y este baja. Entonces, es bastante, por eso en este momento es tan importante el tema de la información y la creatividad y todo este tipo de, porque nuestra sociedad está basada en esto, en ese desarrollo que es tremendo, porque cuando lo pensamos desde otro lugar, es tremendo. Si lo pensamos como consumidor, es tremendo, porque sabemos que cada cosa que compremos ya dentro de un mes va a quedar vieja. Y quizás nos cueste 18, estoy pensando en un celular, 18 meses para pagarlo. Ni imaginar, si se me llega a romper, me lo llegan a robar, y sigo. Todo lo que invertamos en tecnología, sabemos que al poquito tiempo queda vieja por esto, por lo que yo les decía del ciclo de tecnológico. Y en el entorno de tarea, acá lo que nos dice, se va a cortar, menos de un minuto. Bueno, vamos a tener que volver a entrar. Creí que
que teníamos más tiempo, pero evidentemente no. Están los proveedores, los clientes y los competidores, o sea, todo lo que tiene que ver con el ambiente más cercano a lo que sea la organización. Acuérdense que yo les decía que Krieger está pensando en análisis de organización empresarial. Entonces van a ver que cuando ustedes lean, cuando él dice acá gobierno, va a hablar de un gobierno más corporativo. Estos son los entornos internos. Entonces, estas